Evangelio de Lucas, capítulo 12. Dice que vamos a iniciar una semana de mayordomía, ¿verdad? ¿Sí sabían esto, hermanos? Entonces vamos a estar trabajando esta noche algunos conceptos que debemos reforzar, porque seguramente ya lo sabemos. Si no lo sabemos, pues vamos a conocerlos y vamos a ir profundizando en la palabra del Señor con relación a este tema que es tan provechoso y beneficioso para la iglesia del Señor. Lucas capítulo 12, amén. Leamos versículo 41 en adelante hasta el versículo 48. Amén. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. Este será uno de los pensamientos centrales de este estudio de mayordomía, porque al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Yo te ruego, mi Padre, que uses mi vida, mis labios. Estoy a tu disposición. Háblale a tu iglesia, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Bueno, vamos a entrar entonces en materia de mayordomía. Vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los recursos que Dios nos ha dado para que nosotros los administremos. Y cuando hablamos de mayordomía, no solamente es hablar de dinero, no solamente es ofrendas y diezmos. Esto hace parte de el plan financiero de Dios, aunque también vamos a tocar estos temas. Sin embargo, hay una cantidad de campos dentro de la mayordomía que son importantísimos que los toquemos, que los conozcamos y que los practiquemos. La importancia de la mayordomía radica no solamente en que conozcamos algunos conceptos, sino que seamos fieles practicantes de la buena mayordomía cristiana. Amén. De seguro esto nos va a traer unos beneficios en nuestra vida integral y vamos a crecer en todos los campos, porque la mayordomía nos enseña a administrar todos los recursos que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: téngannos los hombres como buenos administradores de los misterios del Señor. Es una parte
los misterios del Señor que se deben administrar bien. Aleluya. Entonces, conozcamos primero qué es un mayordomo. Alguien que me ayude por allí. Sí, es un administrador. El mayordomo es una persona a quien se le ha encargado la administración de bienes ajenos, cosas que no son de él. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de mayordomos, personas a las que se les confiaba la casa y todo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que conocemos, es el ejemplo de José. Amén. A José lo vendieron sus hermanos y en ese rodaje de la vida medio trágica a nuestros ojos, José llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. Y este hombre, dice la Biblia, que le puso a él sobre todos sus bienes. Y el mismo José lo reconoce cuando la mujer de Potifar quiso abusar sexualmente de él. Amén. Esta mujer quiso abusar sexualmente de él y él salió huyendo, pero antes le dijo a ella: yo no cometería semejante pecado contra Dios, ya que tu esposo me ha puesto sobre todos sus bienes, sobre toda su casa, y yo lo administro todo, excepto usted. Entonces no te puedo tocar. Y esa fue una de las cosas por las cuales él, conociendo muy bien las funciones de un mayordomo, salió mejor huyendo. Amén, gloria al Señor. Entonces, el hombre mayordomo es aquel que maneja y cuida las propiedades de un propietario, es decir, propiedades ajenas. Amén. También la Biblia nos trata a nosotros como servidores, personas que servimos. Ya en el Señor nosotros nos convertimos en servidores de Cristo. Y el término servidor viene de la palabra doulos en griego, que significa esclavo. Nosotros, por la gracia del Señor, nos hemos convertido en esclavos, pero no en esclavos que hacemos la voluntad de un jefe irritante, sino en esclavos o siervos de aquel que nos rescató, y como consecuencia al rescate que él hizo por nosotros, nosotros le servimos en amor y por amor de él. Recuerden que el mercado de los esclavos era un mercado muy conocido también en el tiempo bíblico, y esos esclavos no tenían ninguna oportunidad de librarse de su señor o de su amo, excepto que fueran comprados por otros. Y una vez siendo comprados, entonces quien los compraba tenía su potestad de llevárselos para que les sirviera o de dejarles libre. Y esto fue lo que hizo el Señor con nosotros. Él nos pagó, Él nos compró, nos hizo libres, pero entonces nosotros, por amor a esa libertad y a ese libertador, le seguimos. Amén. No porque Él nos obligue. Recuerde lo que el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, dentro del principio de la mayordomía entendemos que nosotros somos siervos del Señor, estamos al servicio de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Pero debemos entender unos pilares y unos principios de la mayordomía, y ese primer principio de la mayordomía quiero que quede claro en esta noche, y es: Dios es dueño absoluto y universal de todo. Nosotros solo somos sus administradores. Nada es mío, todo es del Señor. Como ese coro que cantamos: todo es de mi Cristo, de Él y para Él. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Amén, capítulo 11 de Romanos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas,
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nada es nuestro, todo es del Señor. Nosotros estamos acostumbrados a decir: mi casa, mi familia, mi carro, mi trabajo, mi dinero, mi iglesia, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que realmente nosotros lo entendemos como propio, porque hay un sentimiento en nosotros que es el sentimiento a experimentar la pertenencia, ¿verdad? Un sentimiento de pertenencia, y pensar que todo lo que nos ha costado a nosotros sudor es nuestro, pero ni siquiera el trabajo con el que nosotros devengamos un sueldo o un salario es nuestro. Debemos entender que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, no es nuestro. Solo somos administradores, solo somos servidores, solo somos esclavos. Y cuando entendemos este principio, todo es del Señor, debemos también exponer las razones por las cuales se entiende que todo es del Señor. Y razón tenía el salmista cuando dijo que todo era de Él por algunas razones. Amén. Leamos el Salmo capítulo 24. Entonces, el primer principio de la mayordomía es que todo es del Señor y nada es nuestro. Ahora vamos a explicar las razones por qué todo es del Señor. Dice el salmista capítulo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora la razón es porque Él, hablando de Jehová, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. A mí la Biblia me enseña que hay un creador de todas las cosas, y ese creador se llama Jehová. Amén. Él creó todas las cosas. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios empezó a ordenar todo lo que creó en 6 días, y al séptimo descansó de toda la obra que Él había hecho. Gracias, hermano Alejandro. El capítulo 1 de Hebreos también me habla de el Señor no solamente como creador. Entonces, primera parte es: Él es dueño de todo por creador. El hombre no ha creado nada. El hombre no ha creado nada. El hombre ha tomado base en lo creado para multiplicar su ciencia e innovarse. Pero la materia prima la creó Dios. Todo lo que existe. El hombre podrá mofarse de todas las invenciones que ha hecho, de los descubrimientos, de los viajes interplanetarios, pero nada de lo que el hombre haga podrá decirse: el hombre lo creó. Todo lo que existe en el cielo, en el otro cielo, hay 3 cielos, y todo lo que existe en los 3 cielos, en la tierra, debajo de la tierra, tiene un creador. Aleluya, tiene un creador. Se llama Jehová. Él lo creó todo con su poder. Él lo creó todo con su palabra. Y por más que el hombre quiera decir y hacerse muy importante, siempre la palabra del Señor dirá y declarará: hay un creador del cielo y de la tierra. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia lo sabe. Gloria al Señor, que hay un solo creador. Aleluya.
Imagínense, hermano, que el libro de Génesis en los 2 primeros capítulos tiene el sello de Dios. Hay más de 60 versículos en esos 2 capítulos y en casi todos los versículos está la palabra Dios, porque Dios le puso sello a su creación. Entonces es como quien patenta alguna invención, ¿verdad? Va a una notaría y él dice: a partir de este momento esta invención o esta fórmula yo la creé. Entonces va a una notaría, la patenta, y a partir de ese momento cualquiera otra receta, fórmula, invento científico que aparezca igual va a tener problemas por plagio, ¿verdad? Va a tener problemas por plagio, porque en el original, en la notaría, aparece un creador, un hombre que la ha patentado. Eso mismo ha pasado con la creación. Dios le ha puesto sello a todo lo que ha creado y nadie podrá robarle la gloria al creador. Ningún hombre, ningún sabio, ningún científico podrá autoatribuirse la creación de algo, porque todo lo creó el Señor. Amén. Es la primera parte. La segunda parte: Dios es dueño de todo porque Él la sustenta. No solamente lo creó, Él lo sustenta. Aleluya. Él sustenta la creación. Todos los animalitos, todos los seres. Mire, la Biblia dice: los ojos de todos esperan en ti. Todos, los microorganismos, las bacterias, los cuadrúpedos, las aves, los rumiantes, los herbívoros, los ovíparos, los cuadrúpedos, todos los seres vivos esperan en el Señor. Todos, sin excepción alguna. Y la Biblia dice: abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Ningún ser humano podrá sustentar la creación de Dios, pero como Él la creó, Él la sustenta. Entonces ese principio no se nos puede olvidar. El Señor es dueño también porque Él la sustenta. Aleluya. Él la sustenta. Y Él es dueño de todo porque la posee, por posesión. Amén. No es lo mismo. Oiga bien, inclusive les pongo este ejemplo: si usted es propietario de un inmueble y lo abandona, corre el riesgo de que un buen vecino tome la posesión de su inmueble y mediante un proceso jurídico que se llama demanda de pertenencia, lo han oído mucho, usted encuentra aquí en Medellín, yo ya lo he visto en varios lugares, edificaciones que están casi en ruina, por algún motivo fue abandonada por sus propietarios, pero llegó alguien y se metió allí, y al cumplir con unos requisitos de tiempo de posesión, de mantenimiento, entonces va ante un juez de la República y hace una demanda en contra del propietario que aparece en las escrituras, o indeterminados. Es decir, si esa persona ya murió y no se hizo un juicio legal de sucesión, hay indeterminados herederos, es decir, hijos, nietos, bisnietos, primos, hermanos, padres. Entonces, como no se conoce el determinado, se hace una demanda al determinado y a los indeterminados, y mediante un proceso que entra a juicio, un juez de la República puede determinar cedida el inmueble jurídica y legalmente por posesión. Pero quiero decirles, hermanos, Dios no ha abandonado la posesión de lo que creó. Por todos lados se respira la presencia de Dios. Porque quiero darle una noticia: nuestro Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, Él lo llena todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu?
En todo lugar, en la galaxia más remota del universo, allí está la presencia de tu Creador. Allí está la presencia de mi Dios. Allí está la presencia de mi Redentor. El hombre no podrá llegar nunca a donde quisiera llegar a través de cualquier nave espacial, pero Dios lo llena todo. Él no necesita un vehículo para desplazarse. Él es espíritu y en su espíritu llena cada uno de los espacios que haya en el universo. Entonces debemos entender que nuestro Dios lo llena todo. Él está en todo lugar. Entonces, por creador, ¿verdad? Por sustentador y porque Él es poseedor. Él lo posee todo. Todo es de mi Cristo, de Él y para Él. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, hablamos que el Señor a nosotros nos entregó cosas para que nosotros las administremos. Aleluya. El hombre ha sido pésimo administrador, infortunadamente. Cuando Dios creó al hombre, Dios en su soberanía, Él le entregó al hombre todas las cosas y le dijo al hombre, primero, multiplíquense, ¿cierto? Es decir, procreen, únase con su mujer y procree. Fue uno de los pensamientos centrales de Dios, que el hombre se debía multiplicar. También Dios le dijo al hombre, juzgue o sojuzgue la tierra, es decir, administrela. Y le dijo, sea señor sobre los peces del mar, sobre toda bestia que está en el campo y sobre todas las aves del cielo. Y esto incluye todo género y toda especie de animales, ya sea acuáticos, terrestres o que sobrevuelan en el aire. El hombre tiene la capacidad dada por Dios para administrarlo, tanto así que la Biblia dice que Adán se sentó y le puso nombre a cada uno de los animales que hay sobre la tierra, y así se llaman hasta el día de hoy. Si usted conoce el burro, un día Adán, mirando a ese animal, le dijo, te vas a llamar burro. Eso dice la Biblia. A todos los peces. Y el hombre debe darle buen manejo a estos recursos. Hay quienes creen que porque los animales, oiga, que porque los animales no piensan, ni deciden, ni tienen la capacidad que tú y yo tenemos, entonces los podemos maltratar. Y eso, hermano, daremos cuenta del maltrato animal. No se trata de animalizar a los hombres y darle calidad de hombres o de humano a los animales, porque tampoco es lo correcto. Los animales están en un lugar y los hombres en otro lugar. Nosotros somos buenos administradores de estos animalitos. Ahora, yo no tampoco concibo pues ya una exageración en el cuidado de los animales y el abandono de los hijos o de la familia. Todo debe tener un orden. Pero todos los animales fueron dados al hombre para que los administre y tenga buen aprovechamiento de ellos, de lo que está en las aguas, en la tierra y en los aires. Y esto, si usted lo lleva a un plano espiritual, podríamos también hablar de que el Señor nos dio una mayordomía a nosotros los hombres sobre cualquier problema que surja en el universo, inclusive en los aires, cualquier situación de pronto demoníaca que haya atacando a nosotros. La Biblia dice que Él nos dio potestad sobre las potestades del infierno y de la muerte. Amén.
Entonces nosotros, los que hemos creído en el Señor, debemos darle un buen manejo y una buena administración a todos los recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Recursos de tiempo, ¿verdad? Dios a todos nos dio el mismo tiempo: 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 7 días, 30 días al mes, 365. Y nosotros somos responsables de hacer producir o cosas productivas en el mismo tiempo. Hay gente que dice: yo no entiendo a esa persona cómo consiguió lo que consiguió en tan poco tiempo. ¿Sí lo han escuchado? Seguramente le dio un buen manejo a su tiempo, administró muy bien su tiempo, administró muy bien sus bienes, administró muy bien las cosas que Dios le dio y las puso a multiplicar. Amén. Pero a todos Dios nos dio el mismo tiempo, la misma capacidad. Digamos, en ese tiempo nos dio capacidades diferentes, pero nos dio el mismo tiempo. Pero los dones que Dios nos dio lo dio a nosotros según la medida de la fe. Y entonces, según esa medida que nosotros teníamos de fe, a unos el Señor los hizo profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros hermanos que reparten con generosidad, a otros les dio la capacidad de predicación, a otros les dio la capacidad de consejería, según el don de la medida de la fe. Y la Biblia dice: según esa medida cada uno debe administrar, porque leímos, a todos se nos va a juzgar la manera como nosotros administramos lo que Dios nos dio. La mayordomía tiene algunos puntos importantes que hay que resaltar. Entre ellos, daremos cuenta de todo lo que se nos ha puesto a nuestra disposición. Es decir, si usted tiene un talento, hay un don en usted, un día Dios a usted le va a juzgar por lo que usted hizo con ese talento. Si lo multiplicó, si lo enterró, si lo estancó o si lo puso a producir, ¿verdad? El Señor un día nos juzgará por estas situaciones. Amén. Entonces, hermanos, hay otro punto que debemos entender dentro de la mayordomía, y es que Dios, en esa mayordomía, Él es el único soberano. ¿Qué quiere decir que Él es soberano? Quiere decir que como Él es propietario único, Él dispone de lo suyo como Él quiere. Aleluya. Si Él dispone de lo suyo como Él quiere, entonces nosotros debemos ajustarnos a las normas administrativas que Dios nos ha puesto. Amén. Ahí es donde nosotros entramos en conflictos con Dios, y el hombre se mete en muchos problemas con Dios, porque Dios le ha entregado cosas y el hombre las quiere administrar a su amaño, a su manera, y no es como a nosotros nos parezca. El Señor ha establecido un orden especial para cada cosa. Él ha establecido un orden para que tú administres tu tiempo. Ha establecido un orden para que administres tu familia. Ha establecido un orden para que administres tu talento. Amén. Ha establecido un orden para que distribuyas tu riqueza y administres tu riqueza. Ya que, hermanos, tenemos que meternos en la cabeza: la plata no es fácil conseguirla. Hay creyentes que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, y entonces, con una mala administración o un pensamiento de facilismo, caemos en errores, y errores grandes. Ustedes recuerdan hace unos años una cantidad de gentes que cayó a manos de DMG.
de pirámides que pagaban supuestamente muy bien, y después la gente quedó, vendieron casas, carros, se empeñaron, hipotecaron, porque supuestamente pagaban bien. ¿Y qué pasó? Un día, como era ilegal, el gobierno intervino esta empresa pirámide, captadora ilegal, y todos los hermanos, yo voy a hablar solo de hermanos, yo conozco más de un hermano que cayó en eso, que cayeron y quedaron en la ruina por ser malos administradores de lo que Dios les había dado. Porque es que las cosas que Dios nos ha dado se pueden multiplicar, pero a la manera de Dios, con un proceso, no a la manera del hombre, al facilismo. Todo es de Dios, Él nos lo ha dado, pero Él quiere que nosotros administremos bien lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios, nos va bien. Hay un proverbio, capítulo 19, 17 de Proverbios, que dice: a Jehová presta el que da al pobre. Amén. ¿Y qué dice ese texto al final? Dice: y Él devuelve, Él sabe devolver. El que invierte en el Señor, mire, no será nunca defraudado. Aleluya. El que invierte en las cosas o en los negocios de Dios nunca será defraudado. Todo lo que el Señor debe, Él lo paga, y lo paga muy bien. El Señor no se queda con nada. Aleluya. Si un vaso de agua tú das a alguien, el Señor te lo devuelve. Él no se queda con nada. Pero vivimos en una sociedad donde todos estamos endeudados. Aquí no se puede escapar nadie. Unos a Colpatria, otros a Bancolombia, otros al señor de la renta, al dueño de la casa, otro al de la hipoteca, otro le debe al gota a gota. Oiga, hermano, eso es una maldición. No se meta con esa gente. Reprenda ese espíritu de maldiciones. Eso es, pero lo más maldito que puede haber, hermano. Y eso es ayudar a que la delincuencia de este país se siga propagando. Hartos estamos con las administraciones públicas, que nos roba el alcalde, que nos roba el gobernador, el diputado. Todos nuestros gobernadores nos quieren robar, y la administración pública hacen de ella lo que quieren, y nosotros dándole plata a esos sinvergüenzas gota a gota. Hermano, pare eso. No se meta con esa gente. Más bien ruéguele a Dios que le abra una puerta, que le abra la ventana del cielo y que derrame sobre usted la bendición hasta que sobreabunde. Pero en esta clase de mayordomía vamos a ir entendiendo por qué pasan ciertas cosas, por qué no crezco, por qué mi vida se puede estancar. Y mire, una de esas cosas es porque no lo hacemos a la manera de Dios. A Dios se le da sin reparo. Cuando ya entendemos que todo es de Dios y nada es nuestro, entonces lo que Él nos pida, lo damos. Y lo damos no porque sea nuestro, sino porque Él nos pide prestado. Si escucharon el versículo: a Jehová presta el que da. Mire, hermanos, el Señor nos pide a nosotros prestado. Y cuando Él a nosotros nos pide prestado, ¿quiénes somos nosotros para decirle por qué o para qué? Él es dueño absoluto y es soberano. Él hace lo que quiere y pide lo que quiere. Mire, hermanos, una vez el Señor necesitó un burro. ¿Han oído esa historia? Estaba por allá arriba en un monte, y desde el monte miró por allá un burro y le dijo a sus discípulos: vayan y tráiganme ese burro. Ay, Señor, pero es que ese burro está amarrado, y seguramente cuando lo estemos desatando va a venir el dueño y me va a decir:
ey, 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 ¿qué va a hacer con el burro? ¿Para dónde lo lleva? Y Jesús les dijo, como él sabía que eso iba a pasar, Jesús les dijo, cuando venga el que es propietario del animal, ustedes le dirán, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y así sucedió. Cuando los discípulos estaban desatando, llegó el propietario, pero ya ellos tenían la respuesta. ¿Y qué hizo el dueño del burro? Ah, si el Señor lo necesita, llévenselo. El Señor no le dijo, vaya, explícale que es que yo lo necesito para entrar en Jerusalén y que el burrito cumple con la profecía, nadie lo ha montado, es un pollino, está tierno y esto es para que se cumpla una profecía. No, Él no tiene que darnos explicaciones a nosotros de nada. Él es soberano. Cuando Él necesita algo, Él lo pide. Aleluya, gloria a Dios. Que por qué es que hay que adorarlo, que por qué es que hay que exaltarlo, que por qué hay que ofrendar, que por qué nos tenemos que consagrar. No, hermano, no es que tenemos que estarle pidiendo cuentas al Señor. Él es soberano. Cuando Él lo pide es porque Él sabe lo que tiene que hacer con lo que nos ha pedido. Y nos paga muy bien, nos recompensa muy bien. Hubo una señora que estaba por allá recogiendo leña. ¿También lo han escuchado? Viuda, en una situación económica deplorable. En esa época, hasta el más acaudalado económicamente estaba sufriendo. Había una sequía, no llovía, la tierra no producía. Y esta mujer iba a buscar unos 3 palos de leña para preparar una torta, que era lo único que le quedaba para comérsela. Y de pronto llega el pastor ahí, el profeta Elías. ¿Y sabe qué le dice el profeta Elías? Denme a mí primero. Uno diría, pero qué concha la de ese pastor. Deme a mí primero. Y la viuda pudo haberle dicho, pero te acabo de explicar que es lo único que tengo, que no hay esperanza, que se agotó, lo que había en la alacena se agotó, que no hay más aceite, que ya no hay carne, que no hay vegetales, que no hay harina. ¿Yo cómo hago para explicarte, pastor? Que a mí la Biblia me ha enseñado que primero es mi familia. Pero esta mujer cayó y se fue y preparó la torta primero para el pastor. Y a mí la Biblia me dice, la mía, yo no sé la suya, pero a mí la Biblia me dice que durante ese tiempo de hambre a esta mujer no le faltó la provisión del Señor, porque el que la mandó no era simplemente el profeta, era una orden que venía de Dios. Yo lo necesito ese préstamo de tu parte y yo te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar bien. Cuando entendemos que Él es dueño de todo, no nos duele ofrendar. Aleluya. No nos duele diezmar. No nos duele, hermanos, traer un mercado para los hermanos necesitados. Cuando entendemos que nosotros simplemente somos administradores y que si tenemos una pésima administración podríamos caer en desgracia y que ese mercado algún día nos va a poder servir a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que entender que todo es del Señor. Nada es nuestro. Hermano, cuando nosotros entendemos eso, se nos muere la mamá y simplemente le decimos al Señor, gracias por habernos prestado esa mamá, con todo el dolor del mundo. Cuando uno entiende el señorío de Dios, uno sabe que si se le muere un hijo, con todo el dolor del alma hay que enterrarlo, pero ese hijo ni siquiera era nuestro. Se fue, estuvo aquí
y nos acompañó y fue una bendición haberte tenido, como orábamos nosotros el día que íbamos a enterrar a nuestro padre. Fue una bendición haberlo tenido, fue una bendición que nos enseñara, fue una bendición que escucháramos sus enseñanzas durante todos los años de nuestra vida, pero no era nuestro, le pertenecía al Señor. Y un día el Señor decidió que Él debía irse. Y cuando nosotros entendemos el duelo, se nos hace más fácil. Cuando entendemos que todo es de Él, hasta el duelo se nos hace más fácil, porque entonces nosotros nos despegamos de lo que no es nuestro y le decimos al Señor: simplemente yo administraba lo que tú me habías dado. Pero hermanos, el Señor nos pide muchas cosas en calidad de préstamo. Si aquí llegara un multimillonario a pedirnos prestado, sería un honor para nosotros, ¿cierto? Poder escribir en las redes sociales: le presté dinero a los Sarmiento, Ardila Lule, yo les presté dinero, y que yo tenga una letra con la firma de ese hombre diciendo: en tal fecha yo te lo voy a pagar con todo intereses. Pero ¿qué tal si nosotros nos damos cuenta que es Dios el que nos pide prestado a nosotros, el dueño del cielo, de la tierra, el Rey de Reyes, el que sabe pagar, el que sabe recompensar, el que sabe devolver? Hermanos, para nosotros es más que un honor, porque nosotros no le damos a Él porque Él lo necesita, le damos a Él porque Él es el dueño de todo. Él es el único que puede usar la expresión: mío es el oro, mía es la plata, mío es el cielo, la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita. Él es el único que puede usar esos atributivos, aleluya, por las razones ya dichas. Las creó, las sustenta y las posee. Él es el único. Es una bendición, hermanos, contar nosotros con ese Dios. Es una bendición que la iglesia, oiga bien, la haya comprado el Señor. La Biblia dice que Él la compró con su propia sangre. Es decir, nosotros somos su propiedad, como dice el salmista: pueblo suyo somos. Es una bendición que nosotros podamos decir: aunque somos mayordomos, nosotros no solamente nos quedamos en calidad de administradores, sino que también hacemos parte del inventario de la propiedad de Dios. El Señor tiene un arca y en su arca están sus tesoros, y dentro de sus tesoros hay uno que es el más valioso que todos y se llama iglesia. Nosotros somos parte del tesoro de Dios. No solamente somos administradores, somos su tesoro más valioso. Demos gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso este Dios que tenemos nos va a enseñar cómo es que tenemos que administrar. Amén. Esta semana vamos a estar hablando de cómo administrar nuestras finanzas. Es más, vamos a aprender a hacer un presupuesto. Si no lo sabía, si lo sabe, pues hermano, venga y refuerce sus conocimientos. Amén. Venga y refuerce sus conocimientos. Pero vamos a aprender a manejar un presupuesto básico, donde sabemos qué es lo que es de Dios, primero que todo, hermano, porque nosotros habremos de entender los misterios que hay detrás de la bendición cuando uno da a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Cuando uno, hermano, entiende eso, vea, hermanos, uno
uno experimenta cosas en Dios que uno no alcanzaría humanamente a entenderlo, por qué Dios hace cosas por uno. Y a veces no es nuestra fidelidad, simplemente es que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Yo quisiera terminar contándoles una experiencia. Yo la he compartido en mi casa. Yo no soy de dar muchos testimonios, porque siempre he dicho que los testimonios emocionan, pero la palabra es la que hace un efecto. Realmente nadie se ha salvado porque un testimonio lo salvó, sino porque la palabra del Señor hizo un efecto importante. En una ocasión, ustedes la conocieron hace como 20 días, la hermana Anita que vive en Miami y vino con su hijita que hizo la traducción del pastor. ¿Sí lo recuerdan? Algunos que vinieron a la dominical. La hermana Ana me dijo con unos meses de anticipación: hermano Imer, lo necesito para el campamento de escuela dominical. Y era un campamento de 8 días. Yo le dije inmediatamente: sí, hermana, cuente conmigo. Es para que se prepare. Fui donde mi jefe y le dije: en tal fecha en la iglesia vamos a tener un campamento. Y el jefe me dijo: ok, no hay problema. Era con mucho tiempo. Cuando se llegó la fecha del campamento, un mes antes, volví y le repetí a mi jefe: en tal fecha necesito esa semana. Y yo ya llevaba en la compañía más de 3 años trabajando. Pero cuando se llegó el día, el jefe me dijo: no te puedes ir, te necesito, y si te vas, ni vuelvas por aquí. Y yo le dije: qué pena, muchas gracias por todo, pero yo ya me había comprometido y yo le doné a Dios mi tiempo. Eso fue un pacto que yo hice con él. Le voy a regalar, no, le voy a donar al Señor, a la iglesia, a los niños, mi tiempo. Y es 8 días y eso es innegociable. Muchas gracias y seguiremos siendo amigos. Y me despedí de mi jefe y me fui. Esa semana estuvimos, hermano, con esos muchachos. Toda la semana madrugábamos, hacíamos las actividades espirituales, actividades lúdicas, actividades físicas. Estuvimos 8 días con ellos. Al domingo me dice el pastor, hermano Julio Manjarres: hermano Imer, hágame el favor y lleva a los pastores al aeropuerto. Y yo esos días, como sabía que ya no tenía trabajo, había mandado casi toda la plata para Colombia. Bueno, eso fue en Miami. Yo había mandado casi todo el dinero y me había quedado con poquito dinero. Y ya al fin de la semana yo no tenía. Pedí prestado para echarle gasolina al carro. Y le eché gasolina al carro y me fui con los pastores. Eran 2, ellos viajaban desde Miami hacia la ciudad de California. Cuando íbamos en el trayecto, la hermana Anita sacó un sobre. Ustedes saben que a esos predicadores que invitan, por ahí les dan un sobrecito, ¿verdad? La hermana sacó un sobre y se lo entregó al hermano Alex Fajardo. Era uno de los conferencistas que ahora es pastor en Australia. Está iniciando la obra ya. Es un muchacho joven. Y el hermano Alex Fajardo se lo metió aquí en su chaqueta. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo me bajé del carro a descargar las maletas de los pastores. Y en esas el hermano Fajardo me abrazó y conforme había recibido el sobre me lo entregó. Me lo metió también en mi chaqueta. Y entonces yo hice una actitud, le dije: hermano, no, ¿cómo se le ocurre a usted entregarme? Y me dijo: hermano, él no me soltó para que la hermana Anita no se diera cuenta. Y me dijo: no, hermano, recíbalo, porque yo mientras iba en ese carro recibí orden de Dios que usted lo necesitaba. Y yo dije: pues siendo así, pues sí. Yo cogí y me metí ese sobre en mi chaqueta y lo aseguré. Y usted sabe la ansiedad que lo agarra uno. Y agarro el carro y me voy para mi casa. Dejé a la hermana Anita en su casa y me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa, abrí el sobre. Hermano, era exactamente lo que yo me ganaba en una semana de trabajo.
Y estaba yo contento contando que Dios me había suplido esa semana de trabajo, cuando me timbra el teléfono y era mi jefe. Me dice: mañana te espero en el trabajo. Hermano, es que tenemos un Dios que responde por nosotros cuando le entregamos a Él lo que es de Él, sean casas, sean bienes, sea tiempo. Él sabe pagar muy bien sus deudas. Él sabe pagar muy bien sus deudas. Entonces, ¿por qué no darle al Señor lo que es de Él? Si Él te demanda tiempo, préstele su tiempo a Él. Si Él te demanda su inteligencia, entréguele su inteligencia a Él. Si Él demanda su talento, entréguele su talento a Él. Hermanos músicos, ustedes que adoran tan bonito, háganlo, pero háganlo para Él. Él lo recompensa. Hermanos que trabajan en cafetería, háganlo, pero háganlo para el dueño de la obra. Hermanos que colectan la ofrenda, que barren el templo, que perifonean y predican, háganlo para el dueño, que Él sabe recompensar muy bien. Gloria a Dios. Que voy a trabajar con los niños. A veces nos pasa: es que eso no es el fuerte mío. Es que lo mío no es enseñarle a los niños. Hay cosas que a uno lo marcan en la vida. Mire, una vez a mí me pusieron a enseñarle a los niños. Es siempre considerado, eso para mí es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles, enseñarle a los niños en escuela dominical. Y más cuando hay que hacer cosas lúdicas y de todas esas cositas que a ellos les gusta. Eso para mí es una cosa muy difícil. Y yo hubo un tiempo que le enseñé a los niños. Y una vez estaba yo pasando como por un momento difícil, de tristeza, y me puse como a arreglar unos cajones en la casa. Y encontré una tarjetita que me decían: al mejor maestro, lo queremos mucho, que Dios lo bendiga. Y lo firmaban 3 niñas de la clase. Y ese día Dios me fortaleció a través de esa tarjetita tan sencilla. Dios devolvió con amor lo que uno hace con amor. Así uno crea que ese no es el fuerte de uno, Dios sabe pagar y devolver muy bien cuando lo que hacemos lo hacemos de corazón para el Señor. Así que usted, hermano, no se le extrañe el día que alguien venga a decirle: gracias por haber dedicado esos 5 minutos en un consejo a mi hijo. Gracias, hermano, por haber orado esos minutos por mi esposa. Gracias, hermano, por un día haber ido a mi casa y haber llevado esa bolsita de mercado. Todo eso es mayordomía, así usted no lo crea. Administremos bien, aprendamos a darle al Señor lo que es del Señor. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que Dios nos ha de recompensar. Yo quiero que se ponga en pie, vamos a cantar Todo es de mi Cristo. Amén. Porque todo es del Señor.